¿Qué tal? Bienvenidos a este panel de tecnologías futuristas. Mi nombre es Ivette Sánchez Bravo y soy coordinadora de servicios tecnológicos en el Centro de Investigación en Matemáticas. También soy gerente de la Alianza en Inteligencia Artificial, que está conformada por 8 centros públicos de investigación de CONACYT. Antes de presentarles a nuestros ponentes, quisiera mencionarles que se considera una tecnología futurista aquellas tecnologías que están muy desarrolladas y que impactan fuertemente en nuestra vida cotidiana. Puede ser en la manera de producir o de crear productos. Y bueno, nos acompañan 4 expertos en inteligencia artificial y en diferentes tecnologías, entonces voy a empezar a presentarlos. Primero es el doctor Horacio Canales. Es doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Nacional Aeroespacial de Ucrania. Ha trabajado en la industria de automatización de procesos, metalmecánica, así como en la industria de energías renovables. Ha recibido premios por Microsoft y Amazon Web Services por la aplicación de tecnologías en inteligencia artificial en la solución de problemas técnicos y sociales. Actualmente es director de tecnologías estratégicas y posgrado en el CIDESI, liderando grupos orientados a la adopción de tecnologías 4.0 en México. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Horacio, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ivette. Bueno, nuestro siguiente panelista es el doctor Javier Flavio Vigueras. Es doctor en informática por la Universidad Poincaré. Tiene maestría en ciencias computacionales y matemáticas industriales del CIMAT e ingeniería en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es uno de los impulsores nacionales en el país de realidad aumentada y es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es miembro del Comité Asesor de la Alianza en Inteligencia Artificial. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la presentación también. Bueno, a continuación nos acompaña la doctora María de la Paz Rico. Ella es doctorada en Ciencias en Robótica y Manufactura Avanzada con especialidad en Visión por Computadora e Inteligencia Artificial. Es Chief Knowledge Officer en el Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. Es City Lead Monterrey por la organización Women in AI y es profesora en el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, Maripaz. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y finalmente, el ingeniero Salvador Viñals es cofundador de varias empresas, es estratega y gerente ejecutivo de empresas multinacionales en Estados Unidos y en Europa, con giros de varios cientos de millones de dólares. Ha trabajado con equipos distribuidos en todo el mundo, también es emprendedor, ha sido parte de la Alianza en Inteligencia Artificial, estableciendo un plan estratégico y bueno, sus conocimientos de tecnología son bastante amplios. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Ivette. Es un placer estar contigo y con todos. Bueno, pues vamos a empezar con este panel. Vamos a iniciar con un área que es bastante general, diría yo, pero pues que tiene muchísimo impacto actualmente, ¿no? Que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, pues lo podríamos definir como una combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que se presenten las mismas capacidades o capacidades similares a un ser humano. Entonces, en este sentido, existen muchas tecnologías que se están impulsando, que ya estamos viviendo actualmente, y no sé si, Horacio, quisieras compartirnos un poco cómo ves esta tecnología. Muchas gracias, Ivette. Pues sí, a mí en lo particular inteligencia artificial, pues todos sabemos que esta explosión fue gracias a los descubrimientos de Hinton y todo esto en la parte de poder entrenar, ¿no? Las redes neuronales profundas y todo esto. Me parece algo grandioso, pero lo que yo ahorita estoy, digamos, sumamente interesado y es algo que aplico mucho en mi trabajo de optimización, sobre todo en procesos industriales, es la parte, pues, un poquito de aprendizaje activo o podría ser reforzado también, pues en busca de inteligencia general, porque creo que algo que no hemos determinado, o sea, de captar por parte de inteligencia artificial es que así como necesitamos maquinaria pesada cuando nos falta fuerza, los humanos tenemos quizá que aceptar que, pues que las máquinas inteligentes pues pueden llegar a tener, o sea, a llegar a soluciones quizá de una manera más rápida y no quiero usar la palabra creativa porque pues es peligroso comparar con la inteligencia humana, pero yo creo que no es tan artificial la inteligencia, es a lo que quiero venir. Lo que está diciendo es que vamos entendiendo ahora sí qué es la inteligencia, cómo funciona y estamos creando máquinas que nos empujen para allá. Entonces, a mí lo que más me sorprende y creo que la aplicación más grande es cuando realmente podemos utilizar la inteligencia para la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Decisiones pues, que van a tener un resultado no inmediato, pero a un largo alcance. Y pues la otra es, tomando en cuenta el hype de Gartner, que ahorita viene mucho
Los grafos, creo que hay una gran oportunidad en inteligencia artificial sobre grafos, porque pues la información a veces la vemos como puntos, pero algo que ahorita está en tendencia pues es tomar también la información de conexión entre puntos. Entonces, a mí me tienen muy apasionado estos dos temas en particular de inteligencia artificial. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, tú mencionaste ahorita algo bien importante que es inteligencia artificial general, ¿no? Entonces quisiera darle la palabra a Javier para que nos comentara un poquito más qué entiende por inteligencia artificial general o que nos ayudara a definir un poco más y también que pudiera darnos alguna de sus perspectivas de estas tecnologías. Sí, muchísimas gracias. Pues yo por inteligencia artificial general entiendo esta capacidad de tomar decisiones de forma automática basada por ejemplo, en el entrenamiento a través de datos, ¿no? Que es lo más frecuente ahorita en el área. A mí me resulta de particular interés ver todos los problemas que se pueden generar de la adopción de la inteligencia artificial en diferentes ramos del conocimiento, de la ciencia, pero también de las ciencias sociales incluso, en la que la mala implementación de la inteligencia artificial pues, puede llevarnos a problemas graves, incluidos sesgos sociales, sesgos económicos, etcétera, ¿no? Creo que la inteligencia artificial hoy en día, si no lo hemos visto con detalle, está prácticamente en todas las áreas del conocimiento. No hay ningún área del quehacer y de la producción en el mundo que no esté tocada por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pronto vamos a necesitar una alfabetización, así como hace algunos años era que todos adquirimos habilidades digitales usando computadoras. Dentro de poco, prácticamente cualquier trabajador va a necesitar tener conocimientos mínimos si no de qué es la inteligencia artificial, al menos sí de cómo está afectando nuestras vidas. Gracias, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es toda un área bien interesante, toda esta parte de ética en inteligencia artificial, toda la gobernanza de los datos. Digamos que todos estos mecanismos que nos llevan a poder utilizar inteligencia artificial, digamos que de manera humana, ¿no? Como que se consideren todas estas características. Y bueno, también hay muchas aplicaciones que se tienen en la industria, como mencionabas. Al final todo viene una parte social, pero también toda una parte económica. Y bueno, aquí quisiera cederle la palabra a Maripaz para que nos comente un poco más ellos qué están en su institución, qué están haciendo, cómo están manejando estas tecnologías, ¿no? De inteligencia artificial. Adelante, Maripaz. Sí, gracias. Bueno, yo creo que, coincido con mis compañeros. La verdad, ahorita inteligencia artificial se ha vuelto un tema en varias empresas sin importar el rubro al que se dediquen. En particular, a nosotros nos llegan, de hecho, en general, mejor dicho, nos llegan de todo tipo de proyectos. O sea, nos llega desde la empresa que es de retail, que quiere empezar a tener una mejor estimación de cómo van a estar sus ventas, que ya tal vez los modelos que está usando con series de tiempo sencillitos pues no le están funcionando, entonces tenemos que recurrir con algunos otros que ya empiezan a monitorear algunos otros aspectos, por lo general en eventos atípicos, ¿no? Que esto fue como el boom. Yo creo que esta pandemia vino a concientizar que muchos modelos que funcionaban bastante bien, al menos en toda esta cuestión de datos de tipo de serie de tiempo, pues se vinieron abajo, entonces quisieron robustecerlos. Entonces nos ha llegado mucho de ese tipo de proyectos. También en la industria en general lo que buscan es eficientar procesos a través de monitoreo continuo de las variables, encontrar sus principales KPIs, si tienen algún proceso, empezar a adquirir cierta información de sensores, de cámaras, con lo cual puedan empezar a inspeccionar pues ciertas piezas, ciertos productos para mejorar su calidad y sus tiempos también evitar la merma de ciertos materiales. ¿Y en qué otro aspecto nos han buscado? Déjame ver. También en cuestiones relacionadas a procesamiento del lenguaje natural. Ya lo que se ha visto es que quieren empezar a tener hasta sitios un poquito más amigables con el usuario, ¿no? De que si buscan de cierta manera no se vaya palabra por palabra, sino que ya empieza a tener como una
coherencia y un significado más allá de lo que de las simples palabras, ¿no? Sino que ya ir un poquito más allá con el procesamiento del lenguaje natural. A grandes rasgos creo que son los proyectos que, si los puedo agrupar como en 3, serían los principales que nos han llegado en esta temporada. Muchas gracias, Maripaz. Y Salvador, yo sé que trabajas con muchas empresas, tienes, digamos que una perspectiva no académica de estas tecnologías. ¿Tú cuáles dirías que serían ahorita estas tecnologías que están siendo como futuristas o que estamos utilizando ya bastante, pero que tienen un gran impacto en el futuro? Sí, pues la inteligencia artificial está en todas partes. Yo creo que no va a haber sector, no va a haber industria que no esté afectada, que no se vea afectada incluso mucho más en el futuro. Ahora mismo estamos viendo pues, un mayor ímpetu en aplicaciones de ayuda a la toma de decisiones, como comentábamos hace un momento, como se comentaba, a automatización, a cuestiones de predicción, de optimización. Y todos ellos, si te paras a pensar, si nos paramos a pensar, tienen en común algo, que es pues, los datos, naturalmente. La inteligencia artificial funciona con datos, cuantos más datos, mejor, con análisis estadístico y mediante ese análisis estadístico podemos inferir predicciones o podemos ayudar a la toma de decisiones. Y desde ese punto de vista yo creo que es interesante, y desde la industria también es interesante hacer énfasis en ese aspecto del estado actual y del estado futuro. El estado actual de la inteligencia artificial, pues estamos todavía lejos de la inteligencia artificial general, estamos caminando y estamos moviéndonos a grandes pasos, pero la industria en algunos casos puede malentender o puede interpretar, incluso por el mismo nombre, inteligencia artificial. Tendríamos potencialmente que platicar del nombre mismo, ¿no? Que estamos en algunos lugares en el que todavía no estamos. La inteligencia artificial está evolucionando rapidísimamente, pero desde el punto de vista de los datos, y aquí hago énfasis de nuevo, un diferenciador importante con respecto a otras evoluciones, incluso exponenciales, que han tenido lugar en el pasado, es que la inteligencia artificial pues, va a depender de nuestros datos. Entonces, si no tenemos datos propios, pues no podemos comprar. No podemos comprar datos en el mercado, no podemos alquilarlos, no podemos traerlos de otro lugar que afecten a nuestra empresa. Entonces, desde ese punto de vista, eso puede crear una barrera de adopción, y al mismo tiempo yo creo que crea una oportunidad de decir, pues, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en la empresa? ¿Tenemos nuestros datos estructurados? ¿Tenemos nuestros datos? ¿Existen? Hay que hacer limpieza, hay que incorporar información adicional, hay que hacer curación, porque sin ese paso previo, pues la inteligencia artificial, aunque la enchufemos, plug and play, pues no va a poder ayudarnos demasiado. Creo que eso es bien interesante entenderlo, y es interesante entender que las iniciativas de popularización, por ejemplo, y de implantación de digitalización, de curación de datos, de eliminación de bias, son muy, muy importantes para estar preparados para sacar el máximo provecho en nuestra industria. Un aspecto más, creo, desde el punto de vista de futuro, en que la inteligencia artificial a mí me gustaría que hiciera pues, más avances incluso más rápidos, es que nos ayudara precisamente en este aspecto, que nos ayudara en curar los datos, que nos ayudara en estructurar los datos, en filtrarlos para poder proceder con una mayor velocidad de adopción, mitigando esta falta que en muchas industrias todavía existe. Muchísimas gracias, Salvador. Creo que aquí es bien interesante toda esta parte de que necesitamos información, ¿no? Necesitamos datos que van a transmitirse, bueno, más bien a transformarse en información. Y es nuestra responsabilidad, pues, contar con esa información y también estar conscientes de si tienen sesgos o no tienen sesgos, etcétera, porque al final lo que buscamos es hacer esta toma de decisiones, ¿no? Que toma de decisiones está muy basado en algo, una característica que hacemos los humanos. Y bueno, al final también hay varias aplicaciones que se están desarrollando o que ya están funcionando más bien, pero que se están incrementándose. Y, por ejemplo, aquí viene toda esta parte de imagenología médica, ¿no? Que puede ayudar a tomar decisiones, a poder brindar desde antes, digamos que un diagnóstico, y siempre se tiene que contar con expertos, ¿no? Pero bueno, aquí me gustaría cederle la palabra a Javier para que nos comente un poco más qué se está haciendo en este término de imagenología médica, por ejemplo.
Sí, yo creo que la imagenología médica es una de las áreas que más tecnología han incorporado en las últimas décadas. Hoy en día contamos con una cantidad de auxiliares médicos, imágenes de resonancia magnética, radiografías, prácticamente ya todas aparecen, ¿no?, hoy en día en formato digital y generan una cantidad muy, muy grande de información, ¿no? Entonces, prácticamente todos los médicos, diversas disciplinas, emplean este tipo de tecnologías para hacer mejores diagnósticos. Pero también es tan grande la información que en muchas ocasiones, por muy experto que sea el médico correspondiente, hay detalles que se le escapan a la vista, ¿no? A veces por cansancio, a veces por los grandes volúmenes de información, en ocasiones porque son padecimientos nuevos, novedosos, que no se habían percibido anteriormente. Y es ahí donde la inteligencia artificial ha tomado pues un lugar importante, porque le asisten, le ayudan al médico a determinar este tipo de padecimientos cada vez más temprano, que eso ayuda en muchas enfermedades para tener diagnósticos cada vez más tempranos y poder atender y resolver algunos problemas que de encontrarse más tarde podrían ser fatales. ¿Sí? Entonces la inteligencia artificial ayuda muchísimo, pero tampoco es magia, ¿no? O sea, también necesita de un buen entrenamiento, de una buena colección de datos, de un experto también que vaya a la par corroborando que los diagnósticos son correctos, pero también es cierto que las máquinas en muchas ocasiones han descubierto cosas que el ser humano per se no hubiera podido observar, ¿no? Eh, Ahora que mencionabas, por ejemplo, esto de los sesgos, hace poco vi un artículo donde decía que a partir de una radiografía, una máquina de inteligencia artificial podía detectar si se trataba de una determinada raza, creo que afroamericana, o de los caucásicos, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también es cierto que en muchas ocasiones vemos los datos como algo inocente, decimos, bueno, pues es una radiografía del cuerpo humano. Sin embargo, también se pueden generar estos sesgos porque las máquinas aprenden y también aprenden a diferenciar, a veces involuntariamente, pero a veces también voluntariamente, ¿no? Y hay que tener cuidado con el manejo de datos. En general, yo creo que la inteligencia artificial va a ser de mucha ayuda, ya lo es, en el área médica, pero pues se va a necesitar hacer mucha investigación científica al respecto. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, también aquí Salvador mencionaba que es necesario tener una cierta cantidad de datos, ¿no? Para que podamos utilizar inteligencia artificial. Entonces, aquí me gustaría darle la palabra a Horacio para que nos cuente qué están haciendo, por ejemplo, en este de gemelos digitales para poder tener más información. Sí, gracias. De hecho, sí es un tema que es muy interesante porque estamos, o sea, históricamente, sobre todo desde la parte filosófica de la adquisición del conocimiento, pues sabemos que hay escuelas racionalistas, empiristas, unos que piensan que el conocimiento viene del mundo de las ideas, otros que piensan que es de experiencia misma con los medios, y creo que se resume cuando llega la inteligencia artificial, empezamos a buscar una manera de juntar estos dos mundos, ¿no? De adquisición del conocimiento. ¿A qué va todo esto? Pues se menciona que debemos de obtener datos, eso habla mucho de un empirismo, habla de cómo tenemos que recolectar esa experiencia con el mundo. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en CIDESI, nos hemos dado cuenta y sabemos que ninguna corporación en el mundo tiene el suficiente dinero, digamos, para poder acceso a toda la infraestructura del mundo, a todo lo que usaba. Eso, bueno, a lo mejor mi conocimiento es imposible, pero al ver eso, lo que nosotros hemos dado es que empezamos a trabajar mucho con simulaciones. ¿Por qué? Porque digamos que si nos ponemos desde el punto de vista metafísico, del punto de vista racionalista, en realidad conocemos las reglas de muchas cosas, cómo se ven las cosas, incluso las podemos modelar. Ustedes han visto las nuevas consolas de videojuegos, el realismo que te puedes encontrar ahí. Digamos que a veces te confunde, no sabes realmente cuál es real, cuál no es real, si te empiezan a enseñar imágenes. Entonces nosotros estamos aprovechando esto para poder desarrollar entrenamientos, sobre todo buscando inteligencia general, pero sin tener un riesgo sobre el ambiente físico. Entonces, lo que creo que la inteligencia artificial nos está llevando a poder, digamos, obtener este conocimiento desde el mundo que se conocía como el mundo de las ideas, y ese mundo de las ideas creo que hoy en día es el mundo digital. Y bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con autos autónomos. La cantidad de datos que necesitamos la estamos haciendo de manera virtual.
Estamos trabajando también con reconocimiento de piezas, de fallas. Esas también las podemos diseñar y entrenar algoritmos que solamente nos falta un fine tuning con algo real para poder completar las predicciones. Y pues bueno, eso es el gemelo digital, pues es la representación digital de un ser físico. Y esto lo hacemos tanto en modelos orgánicos, que ahorita estamos recolectando datos para triage, por ejemplo, pero también lo hacemos para máquinas, ¿no? Esa conexión real, nosotros incluso le llamamos máquina 4RI, más que nada por el stack que manejamos, ¿no? Para poder realmente hacer todo en lo virtual y después solamente desplegarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Y aquí Maripaz quisiera también tiene un comentario al respecto. Adelante, Maripaz. Sí, recientemente vi que en cuanto a cuestiones médicas, algo muy interesante es pues toda esta problemática de los datos, ¿no? Y más porque estamos manejando información pues sensible, ¿no? De las personas, qué padecimiento tienen, etcétera. Entonces, algo que se me hizo interesante fue una propuesta que se llama aprendizaje federado, que lo que hace es que cada uno de los hospitales esté como con su base de datos trabajando tal vez alguna red o algún modelo, lo entrena y ese modelo como que se va a un servidor y ya después, conforme se van adquiriendo más datos en los diferentes hospitales, no se tiene que hacer esta transferencia de toda la base de datos entre hospitales, sino que cada hospital agarra la red, como que hace un fine tuning, si lo queremos ver así, como un afinamiento ya con estos nuevos datos que ellos tienen para mejorar pues los parámetros que ya se entrenaron en los modelos y de esta forma se está eficientando como toda esa transferencia de conocimiento, ¿no? No necesitamos tener un servidor con toda la información tal vez de todos los mexicanos que están en el seguro social y de todos los padecimientos que tienen, sino que cada hospital puede tener su base de datos, estar entrenando en su mismo hospital, afinando y que el modelo que se genere le sea de utilidad a muchísimos hospitales, ¿no? Y que cada vez que se vaya recabando más información, se enriquezca este modelo y se mejore. Entonces esa iniciativa se me hizo bastante buena porque no pone en riesgo esta parte de la confidencialidad y eficientiza bastante las cosas, ¿no? Se me hizo una muy buena opción. Sí, de hecho suena súper interesante porque al final si lo pienso yo como si fueran, digamos que algoritmos, como que es como tenerlo distribuido, ¿no? Como que antes empiezas haciendo una aplicación que tiene un alcance pequeño y luego empieza a ser como todo distribuido y utilizas la información de muchos lugares, digamos como en estos conceptos de ciudades inteligentes, ¿no? Ciudades inteligentes que van aprendiendo, que van generando sus propios algoritmos conforme vamos avanzando, ¿no? Ya sea en un sentido o incluyendo, digamos que muchísimas otras perspectivas, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría, no sé si alguien tiene algún comentario, si quiere agregar algo. Yo quisiera agregar algo a lo que dice. Bueno, creo que todos. Salvador, por favor. Adelante. Yo ya hablé. No, comentar que estas perspectivas nuevas son extremadamente interesantes. Y antes decía, pues no estamos todavía en inteligencia artificial general, pero no hay que menospreciar, no menospreciemos en absoluto la velocidad de cambio. La velocidad de cambio está siendo en muchos casos exponencial y entonces el ser humano no está habituado por naturaleza a entender cambios exponenciales y nos vemos o intentamos imaginarnos los cambios que estamos en este momento con los cambios que hubo con la invención de la máquina de vapor o con la robotización hace 20 años. En absoluto son lo mismo, no son lo mismo en absoluto. La velocidad es extremadamente más rápida y estas nuevas aproximaciones, estas nuevas perspectivas que estábamos comentando ahora la aceleran muchísimo más. Para dar un par de datos, el CEO de Cisco en su día, CEO de 1995 a 2005, en un periodo de 10 años, nos comentó que el 87% de las empresas que estaban en el Fortune 500 ya no estaban. En 10 años, el 87% de las empresas de Fortune 500 cambiaron. Y de todo el S&P 500 solo queda una empresa de las fundadoras. Entonces, si creemos que estamos pues bien y que tenemos que añadir datos y que tenemos que estar alerta, tenemos que estar muy alerta, tenemos que incorporar, tenemos que digitalizar, tenemos que ponernos al día cada uno en la medida de nuestras posibilidades y estar pendientes de las nuevas startups que nos pueden disrumpir.
completamente de Y yo acuerdo. creo que iba por mi Tenemos una comentario, iba velocidad en bien algo, rápida. Adelante, Horacio. sí, mi comentario iba algo muy similar, o sea, y sobre todo en la parte médica. Creo que lo más difícil, bueno, creo que hasta ahora tiene un poquito más de experiencia por ahí, es la adopción de la tecnología. Nosotros batallamos mucho, o sea, en realmente demostrar o sea, los beneficios y el valor que te ofrece. Yo lo he visto, por ejemplo, o sea, en industria es muy difícil, o sea, porque ¿dónde está mi retorno of investment y cómo va a funcionar eso? Y si mi puerta de entrada es de, digamos, $1,000,000, ok, está bien, pero ¿cuándo me lo va a regresar y por qué me conviene tenerlo? ¿O es solo por tener la pantallita con todos los colorcitos y demás? Pero, por ejemplo, en marketing, que bueno, yo doy consultoría en marketing, ahí se nota muchísimo, porque las optimizaciones, por ejemplo, en pauta es donde le dices, si tú tienes $1,000,000 y lo inviertes de esta manera en este segmento, pues te va a costar tanto. Pero si lo inviertes en este segmento, tu dinero va a rendir 3 veces. Entonces ahí es donde ya al inversionista o al que va a obtener la tecnología se le hace interesante. Pero en muchas áreas, y sobre todo, por ejemplo, en la América, es un gran problema porque aquí la pregunta es, ¿quién va a orquestar esto? Si a mí me dijeran, si Desi la orquesta, pues por favor, pero estoy seguro que van a venir otros 10 o 15 que van a decir, no, porque yo lo orquesto, porque los datos médicos es lo que todos queremos, o sea, estamos hablando de la salud humana. Entonces, y creo que hay un tema y es muy similar al problema que tenemos en ética, o sea, de quiénes son los actores, cómo vamos a actuar, cómo van a estar las reglas en todo esto, pues volvemos a esa misma conversación. Sí, definitivamente. Y luego también creo que depende del país en donde estemos. Todo lo que se utiliza en tecnología, no solo en inteligencia artificial, pues tiene diferentes impactos, ¿no? Tiene diferentes gobernanza, tiene diferentes leyes. Hay países que están muy avanzados. En México todavía no contamos con suficientes, digamos que, lineamientos, políticas, leyes que nos hagan cumplir, ¿no? Como que estas características que tenemos que asegurar, ¿no? De confidencialidad, de que no hay libres de sesgos, porque si no vamos a estar replicando, ¿no? Lo que mal aprendimos, ¿no? A través de esos datos, ¿no? Y bueno, hace un momento mencionaban el concepto de digitalización. A veces creo que no es tan claro cuál es ese concepto de qué significa digitalización. Entonces quisiera pedirle a Salvador si pudiera platicarnos un poquito al respecto. Sí, no, y gracias, gracias, Ivette. Como platicaba al principio, creo que es uno de los conceptos fundamentales para empoderar muchos otros. Si nos paramos a pensar, nuestra vida ahora mismo es grandemente digital, pues vivimos mucho en digital, ¿no? Compramos, pagamos, nos entretenemos, aprendemos. Pues por ahí hay datos digitales y por tanto la digitalización pues está presente ya en nuestra sociedad. El error que creo que tenemos que evitar de nuevo es, así, hablando en plata, digitalizar el caos. Es decir, si ahora o digitalizar lo que tenemos porque ya lo tenemos, que es una práctica que es así como, pues ya enchufo la tecnología y a ver qué ocurre. La digitalización no puede entenderse de esta manera, no es digitalizar lo que ya tienes, es cambiar la cultura, es cambiar la manera de pensar, es cambiar tus procesos, es cambiar la manera en que ofreces servicios a tus clientes, la manera en que contratas a tus proveedores, la manera en que tratas a la sociedad, para crear en muchas ocasiones nuevos flujos de tratamiento de la información, nuevos flujos de tratamiento de procesos. Orientado desde ese punto de vista, utilizamos la digitalización como suele ser costumbre en estos casos, no como un fin, sino como un medio. Es como un medio para mejorar la manera en que estamos proporcionando servicios. Yo creo que en demasiadas ocasiones estamos entendiendo la digitalización como un fin en sí mismo. Simplemente voy a agarrar los datos que me genera la máquina y los voy a poner en una base de datos y ahí se van a quedar quietitas para que venga un algoritmo de inteligencia artificial y no me haga predicción. Eso realmente no es digitalización, pero entendida pues con una perspectiva muy, 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 muy corta. Entonces, si empezamos entendiendo cómo podemos cambiar nuestra cultura de ofrecer servicios, de consumir servicios y, por tanto, cómo expresar esas nuevas maneras de una forma digital, creo que esa es la manera correcta. Muchísimas gracias. Creo que es algo a los que nos enfrentamos todos los que estamos desarrollando tecnología, que generalmente llegan y nos solicitan
pueden que nos soliciten ciertas aplicaciones o tecnología y nos dicen, bueno, pues utiliza aquí mi información, ¿no? Yo sé que con inteligencia artificial se puede hacer algo, ¿no? Aunque no se sabe exactamente qué es lo que se quiere obtener, ¿no? En ese sentido también siempre es necesario tener pues este objetivo claro, qué se quiere mejorar, qué es lo que buscamos, qué queremos replicar, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que alguien que se dedica mucho a hacer este tipo digamos que de asesorías o consultorías es Maripaz. No sé si quisieras compartirnos un poco, Maripaz, qué es lo que se necesita dentro de una empresa como para poder llevar a hacer tecnología que pueda tener un impacto beneficioso para su propia institución. Bueno, creo que va a sonar hasta un poco como redundante lo que hemos dicho, ¿verdad? Pero los datos. Muchas veces, como dices, llega la empresa de que yo quiero implementar inteligencia artificial, ya, como que lo oyen en todas partes y dicen, yo ya quiero estar como que a la vanguardia, implementar diferentes modelos, y llegas a la empresa y no tienen pues muchos datos, o los datos que tienen están medios caóticos, que a veces los capturaban, otras veces no, entonces no tienen como un seguimiento de, de todos sus procesos. Entonces es ahí donde se empiezan a incorporar tal vez la instrumentación a partir de ciertos sensores que nos ayuden a estar monitoreando pues esas variables que le interesan al cliente, ¿no? También tenemos que hacer como un análisis con él de qué es lo que quiere mejorar, ¿no? O cuál es el objetivo tal cual hasta de su empresa, ¿no? Hacia dónde va, porque si no tiene bien claro él esa parte, o ella, ¿verdad?, del dueño de la empresa, pues sí llega a ser un poco tedioso toda esta parte de levantamiento pues de todos los requisitos que él quiere, de lo que se necesita. Y entonces, pues sí, el primer paso es qué se tiene, en qué estado está, bueno, hacia dónde se quiere llegar, incorporamos pues ciertos sensores o no, empezamos a como hasta educar a la gente de que necesitas estar atento de tales cosas. Por ejemplo, en una empresa de retail a veces pasaba de que ciertos datos los tenía que capturar a alguien. Entonces ya tenía un modelo que le detectaba ciertas anomalías. Entonces, a veces le detectaba alarmas y no era que el modelo estaba mal, simplemente que alguien estaba fallando en su parte de incorporar los datos. Entonces, hasta ahí entra un poquito de que cuando la empresa está dispuesta ya a incorporar inteligencia artificial o modelos, es hasta educar a sus mismos empleados de que, bueno, necesitas estar pendiente de que si este proceso sigue siendo manual y todavía no tenemos una forma de que sea automático, pues que estés tú atento a incorporar esos datos para que todo lo que está procesándose y prediciéndose o estimándose, pues no se ve afectado, ¿verdad? Entonces, también una pregunta muy recurrente que hay en las empresas es, ¿y cuántos datos necesito? Entonces ahí pues depende hasta del problema, ¿no? Si el problema es que va a ocupar tal vez Machine Learning clásico, pues tal vez no vas a necesitar tantos, pero si quieres ya empezar a detectar fallas en piezas y las piezas presentan una gran variedad de errores, pues entonces vamos a tener que recurrir a Deep Learning, a redes convolucionales que sí van a necesitar pues un gran volumen también de datos. Entonces ahí empieza también empezar a poner las cámaras en caso de que no se tengan, empezar a capturar esos datos y tener ahí la ayuda de alguien que etiquete los datos, que ese es otro punto así como que es el coco, ¿no? De que dime, hasta pues... te dolió, entonces, se te vio en la cara. Se vio, ¿verdad? A Sí, todos sí, creo. ¿no? Sí, o sea, ya después del etiquetado y que tienes todos tus datos bonitos, ya está súper bien, ya empezar a ver qué modelo jala mejor, ¿no? Y hacer experimentos, pero esa parte de que si no están los datos correctamente dicho que está bien y que está mal, pues sí, pues es un problema y estás es serio, ¿no? Porque si también ahí empiezan a haber sesgos, pues te los llevas hasta a lo largo de que tú empiezas a procesarlos, ¿no? Y bueno, esos serían principalmente los pasos. Ya después empezar a rebotar con el cliente si está bien, si la exactitud
alcanzada es suficiente, y si no, pues plantear pues ciertos periodos de prueba para mejorar los modelos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Creo que quedó súper claro cuál es el proceso así que se tiene que llevar para generar tecnología en inteligencia artificial. Y bueno, aquí viene una parte de cómo obtienes esos datos, ¿no? Pueden ser capturados, pero también se utiliza mucho otro tipo de sensores, ¿no? Puedes utilizar también, digamos que hay mucha gente que se está especializando en obtener toda esta información. Y también, por ejemplo, toda la parte estadística para revisar estos datos, si estadísticamente son significativos, etcétera, ¿no? Pero bueno, un área que está súper ligada con inteligencia artificial es robótica. Y robótica ha estado también teniendo un increíble, digamos que ha crecido exponencialmente, creo yo. Lo mismo que inteligencia artificial, ¿no? Y están muy ligados desde el inicio por Industria 4.0. No sé si alguien quisiera compartirnos qué tecnologías ve en el sentido de robótica, porque creo que es una de las más, digamos que más conocida en el sentido de autos autónomos. O sea, existen, digamos que muchísimas aplicaciones, drones, entregas, por ejemplo, de paquetes a través de drones, toda esta parte de autónomos. También la parte de Industria 4.0, ¿no? De cómo se comunican las máquinas, Internet de las cosas. Entonces, no sé si alguien quisiera brindarnos alguna perspectiva de lo que están haciendo ustedes o bien de las tecnologías que ven en un futuro que van a estar así como, digamos que completamente utilizadas, ¿no? Adelante, Horacio, y luego Salvador, creo. Sí. Bueno, sí, en robótica yo creo que son dos, ¿no? O sea, los robots que son 100% digitales y los físicos. Imagino que lo que estamos hablando aquí, pues, son de los físicos. Y la verdad, o sea, digamos, yo no voy a hablar ahorita bueno, sí voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo en la parte industrial, pero yo os les cuento, o sea, yo hace unas semanas compré uno de estos robots que te limpian la casa, que aspiran, y yo creí que era, digamos, un hype, pero al verlo trabajar dices, oye, me está ahorrando 2 horas de trabajo o hacer el trade-off de tener la casa un poquito pues, polvoreada, ¿no? Entonces, a partir de ahí me gusta porque como luego tenemos el robot digital, que es Alexa en este caso, y lo puedes activar desde ese punto, bueno, Google Home en este caso, que bueno, este es su seminario. Lo que ellos han logrado creo es que, o lo importante es lograr que estos robots sean naturales. Digamos que lo difícil de la tecnología es que no la percibas. Cuando empiezas a percibir la tecnología, o sea, por ejemplo, es algo que contaba ahorita, están hablando ahorita, es que tenemos que entrenar a los obreros, por ejemplo, para que nos ayuden a tomar los datos, a los trabajadores. El tema es que o sea, creo que parte de nuestro trabajo es hacer que esa tecnología sea invisible y ellos pues no tengan que batallar para hacerlo. Nosotros como lo estamos, por ejemplo, mitigando este problema de recolección de datos y sobre todo para robótica, o sea, específico para robótica, es que, por ejemplo, en CIDESI hemos desarrollado maquinaria por mucho tiempo y esto ha sido desde la base digital del software de dibujo asistido por computadora. La componente que siempre le ha faltado en la simulación y que vaya que el diseño mecánico digital ha ayudado mucho a evitar errores y llevar a la producción más rápido, lo que ha faltado es integrar el control en la parte digital y virtual. Que suena muy curioso, digo, porque pues el control nace en lo digital, pero por alguna razón los modelos digitales que tenemos siempre han sido estáticos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, el proyecto se vende en digital primero y el proyecto viene con su control en digital. ¿Y por qué lo queremos de esa manera? Porque así yo puedo generar datos sintéticos, puedo generar todas las problemáticas y ahora sí que trabajar en el robot más grande del mundo sin tener que hacer la inversión en hardware, que es la que a veces nos detiene. Y esto, pues, por ejemplo, algunos estudiantes de maestría, uno que tengo ahorita, está trabajando en estimación de posturas de objetos. ¿Por qué? Porque yo creo que el futuro es que el robot no necesite una celda para actuar, incluso si es un robot industrial, sino que yo pueda llevar el robot a la pieza y decirle, ahí tengo una fisura, ponle soldadura, y que no tenga que tener ahí el doctor en robótica haciendo esto, que esto sea un botón, y lo haga. ¿Y para qué me falta para esto? Pues me faltan datos. ¿De dónde los voy a sacar? Yo soy, digamos, de ahorita muy abrazado de la escuela que los datos sintéticos. Y bueno, ahí viene realidad aumentada, realidad virtual. Todo esto va a venir de ahí. Es el único lugar y bueno, viene el negocio nuevo de Data as a Service. Creo que ese Data as a Service es el que va a habilitar la robótica autónoma inteligente en todos lados, desde robots que te limpian a la casa hasta
seguridad en las calles, pero necesitamos datos de todas las cosas extrañas que pueden suceder. Nunca las vamos a tener con una experiencia directa. Necesitamos pues atender el campo de la metafísica para lograrlo. Gracias. Salvador. Sí, me gusta que haya introducido el concepto del robot virtual y del robot físico. En el tema, desde el punto de vista de, y tú lo mencionaste antes, Ivette, desde el punto de vista de ética, por ejemplo. Pues si la inteligencia artificial y todas estas tecnologías siguen avanzando con el ritmo exponencial a la que siguen, pues podemos prever en un corto, mediano plazo que robots tanto digitales como reales, ¿no? En el mundo del hardware, pues tengan altos niveles de independencia, de automatización, ¿no? Cuando el robot es capaz de tomar decisiones por sí mismo, tanto en software como en hardware, pues presentan problemas éticos de primer nivel. Y estos problemas éticos de primer nivel no podemos, como se ha hecho en el pasado, en este caso no podemos esperar a que la tecnología sea capaz de desarrollar esas capacidades. Tenemos que tratar ese problema ahora. ¿Qué es lo que ocurriría, por ejemplo, si nos movemos en el futuro unos poquitos años, cuando un robot autónomo pues mata a una persona? Un auto autónomo. Estamos viendo incluso accidentes en las autopistas en algunos países del mundo. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Es el desarrollador? ¿Son los datos que tenía en ese momento el algoritmo? ¿Es la compañía de seguros? ¿Es la persona que iba dentro del vehículo y que no tomó ninguna acción? Si en estos momentos no tenemos clara cuál tiene que ser la respuesta a ese problema, quizá tendríamos que desacelerar. Quizá tendríamos que desacelerar un poquito la implementación de todos esos sistemas. El tema del típico problema ético del trolley, ¿no? Que viaja a toda velocidad sin control y de un lado está una persona y del otro lado está un grupo y tú tienes el control de una manivela, ¿no? Y la manivela puede matar a una persona o matar a un grupo. Eso se estudia pues, en filosofía y en la universidad por siglos se ha estado estudiando. Si no era un trolley, era un carro o lo que fuera, ¿no? Bueno, y el control lo tenía una persona. Tenía que decidir si dirigir el trolley de un lado o de otro. Si el control lo tiene una máquina, ¿qué hacemos? Entonces, si no tenemos clara la respuesta a esa pregunta, yo creo que en ese sentido pues, tendríamos que desacelerar un poquito. Muchísimas gracias. Creo que sí, toda esta parte de ética está siendo ahorita, afortunadamente, creo que muy revisada. Al final, inteligencia artificial es un área multidisciplinaria, ¿no? Y así como tenemos múltiples tecnologías y áreas de conocimiento, digamos, en el sentido de, diría yo, de STEM, o sea, de toda la parte que genera los algoritmos, también tenemos que involucrar a todas estas otras áreas que son más en el sentido de filosofía, etcétera, porque todas estas decisiones no están fáciles, nunca han sido fáciles. Y con esta tecnología, digamos que tomando el control y siendo independiente, pues todavía es mucho más, ¿no? Recuerdo que alguien mencionaba, al final las personas no somos un medio, somos el fin. Entonces, como personas también tenemos que dar esa prioridad, ¿no? A nosotros mismos, no solo como una parte de explotación, ¿no? De generación de, digamos que de tecnología, ¿no? Sin un fin. Y bueno, creo que Javier tenía un comentario y Maripaz alzó la mano, entonces si quieren vamos con ellos y creo que luego empezamos a hacer un cierre cada uno de unos 2 minutos. Adelante, Javier. Claro que sí. Yo creo que la ciencia ficción nos ha vendido la idea de que los robots van a llegar a conquistarnos y no nos damos cuenta que hay muchas máquinas que ya toman decisiones por nosotros hoy en día y no nos hemos percatado, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, las secadoras, uno les ponía que secara durante 40 minutos y sin embargo ahora ya tienen sensores que me avisan cuando la ropa está seca, ¿no? A veces tarda más, a veces tarda menos, pero está tomando una decisión que yo no le pedí y no sé cómo la toma, ¿no? Muchos vehículos hoy en día, por ejemplo, ya se pueden mantener alineados en una carretera dentro de las líneas, pero pues para eso necesitamos también tener una infraestructura pues, que tenga las líneas bien pintadas. O hay veces que el vehículo frena cuando nos acercamos a otro automóvil y para evitar un accidente por alcance y toma la decisión de frenar por nosotros y a veces también como conductores nos molesta, ¿no? Bueno, en estos pequeños ejemplos pues hay muchos robots que están tomando decisiones por nosotros y ya están ahí, ya están presentes y así como esos podemos encontrar muchísimos más, ¿no?
Nosotros nos hemos puesto a trabajar también en estos robots digitales que mencionaba Horacio, para la autonomía de ciertos grupos de personas, particularmente personas de la tercera edad, que su independencia se ha visto reducida conforme la edad progresa, o personas con discapacidad, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que están realizando nuestros estudiantes, personas con discapacidad auditiva, ahorita en el periodo de pandemia, muchas ocasiones se limita el acceso a los acompañantes. Entonces, muchas ocasiones una persona no puede llevar a su intérprete de lenguaje de señas y entonces su autonomía para tratar en ciertos ámbitos como el médico, que es muy importante, pero también en otros ámbitos como a asistir simplemente a realizar ciertas tareas en un banco o en una oficina de gobierno. Si el número de personas es limitado y ellos no pueden ir acompañados de un intérprete, su autonomía se ve drásticamente reducida. Entonces estamos utilizando sistemas de reconocimiento de voz que les pueden mostrar el texto de lo que su interlocutor está diciendo e incluso hacer que aparezcan pictogramas, ¿no? Eso lo hemos realizado en el ámbito médico, pero por supuesto pues también se puede llevar a los ámbitos educativos, de gobierno, etcétera, ¿no? Otra aplicación que también ha desarrollado nuestra universidad en materia de robots tiene que ver con personas que sufrieron algún accidente cerebrovascular y que perdieron la movilidad fina, la motricidad fina, y entonces, bueno, usamos robots industriales que les ayudan a recuperar esa movilidad, pero pues, por supuesto un robot industrial pues, es una masa enorme que pesa toneladas y que puede ser muy brusca, y pues ahí utilizamos inteligencia artificial pues para la medición de fuerzas, etcétera, ¿no? Por supuesto, ahorita este tipo de tecnologías no es accesible para todo el mundo. Yo creo que con el paso del tiempo lo van a hacer con más frecuencia, pero pues requiere mucho trabajo intelectual, mucho trabajo de investigación, mucho apoyo económico por parte pues, de las instituciones que pueden financiar este tipo de proyectos. Pero yo creo que el avance está ahí y como bien a Salvador, es exponencial, es inevitable y va a crecer cada vez de manera más acelerada, al menos como veíamos los avances hasta nuestra fecha. Gracias. Muchas gracias. Maripaz, no sé si quieres. Sí. Mi comentario va también enfocado a lo que comentaba Salvador, ¿no? De la ética en las decisiones que nos mencionaba de vehículos autónomos. Yo ahí tal vez invitaría a nuestra audiencia que se metieran a la página de la Moral Machine del MIT, donde trae pues varios ejemplos de qué hacer en ciertas circunstancias. Y entonces, pues, aunque vean que es una aportación pues chiquita, eso tal vez en un futuro pues se use para poder modelar pues este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, entre más gente entre ahí, pues, y haga esa participación, pues nos va a ayudar en ese ámbito. Y en cuanto a lo de los robots, recientemente también estuve viendo que Facebook acaba de lanzar una plataforma que se llama Droidlet. Eso está bastante interesante porque trae cuestiones de procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y algunos algoritmos de machine learning. Entonces eso va también a ayudar mucho a, tal vez si tenemos algún proyecto enfocado a robótica y queremos implementar alguna de estas tecnologías, tal vez pues esa plataforma que acaba de lanzar Facebook pueda sernos de utilidad, ¿no? Sería todo mi comentario en ese aspecto. Muchísimas gracias. Creo que nos quedan 2 minutos, unos 3 minutos. Si alguien quiere una última participación y luego ya sería el cierre. No sé si alguien quiere. 2 y 2. Adelante, Horacio y Salvador. Pero ¿quién empieza? ¿Yo empiezo yo o empieza Salvador? En este caso. Horacio, adelante, Horacio. Bueno, solamente agregar a la conversación esta del tema de ética y del miedo que le tenemos a esto. O sea, creo que pues tenemos que estar muy conscientes de que la tecnología en realidad forja nuestra sociedad y la manera en la que, o sea, la tecnología ha sido la que nos ha forjado hasta cierto punto. Y incluso las tecnologías futuristas son capaces de hacernos conscientes de nuestra propia razón, de entender muchas implicaciones incluso éticas. Entonces, creo que pues debemos de no hacerle mucho caso al hype que hay para el futuro, concentrarnos en lo que está sucediendo hoy. Hoy están sucediendo muchas cosas que deberíamos estar preocupándonos y, o sea, y esto pues no es detener a la tecnología, sino que estar listos de que la tecnología nos va a forjar y que nos va a forjar digamos, aumentar al humano en lo general. Antes nos aumentábamos en la parte física, o nos estamos aumentando pues, en la parte
digital, en la parte de raciocinio, en el mundo de las ideas. Entonces, pues nomás dejar ese mensaje, ¿no? Pues que estemos listos a que la tecnología nos forje, que no pasa nada. Salvador. Totalmente de acuerdo. Y el problema tecnológico no es un problema de tecnología, es un problema de que todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar control, educarnos y saber que esa información en muchos de los casos es propia, es personal, es nuestra. Y exigir, en la medida que podamos exigirlo tomando las decisiones, que esos sistemas y que esas evoluciones pues sean confiables, que les podamos tener confianza, que sean seguros, que sean verificables, que sean interoperables. Si ninguna de esas no es perfectamente cierta, pues tenemos como sociedad y como personas, cada uno de nosotros, intervenir. Porque muchos de esos datos y mucha de esa información que hemos estado platicando que es necesaria para sistemas de inteligencia artificial es información personal, es información que los sistemas colectan de todos y cada uno de nosotros. Y entonces, permitir o no que esa información se colecte y se use es una decisión propia. Entonces, alentaría a todos y cada uno de nosotros que, pues, aunque sean aburridas, leamos los términos y condiciones, que configuremos los sistemas, que permitamos o no permitamos acceder a cierta determinada información, a fotografías, a datos personales, etcétera, etcétera. Y de esa manera estamos tomando el control que debemos de tener. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues se nos está terminando el tiempo. Yo invitaría a todos los que nos están viendo a que se documenten más de lo que se puede hacer en inteligencia artificial. Puede ayudarnos a resolver muchísimos problemas que tenemos, puede ayudarnos a mejorar en la cuestión de nuestras empresas, tener mayor productividad. Incluso también puede ayudarnos a gestionar mejor recursos humanos, ayudarnos a que se dediquen a algunas cuestiones más interesantes, pero creo que también el impacto es hacia todos. El impacto es general, como ya mencionaron. Entonces, todas estas tecnologías no es que no las estemos utilizando ya. Las estamos utilizando a través de redes sociales, los algoritmos van aprendiendo nuestros datos, aprenden nuestra información y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? De que también podemos hacer presión como personas para que se regulen, para que se hagan leyes, para que tengamos, digamos que una protección más general, ¿no? Y bueno, también algo que los invitaría es que no somos las únicas instituciones que estamos trabajando en inteligencia artificial, los que estamos participando en este panel. Los invitaría a que revisen lo que se está haciendo en México. Hay muchas instituciones, tanto académicas como en el sector empresarial, que están utilizando inteligencia artificial y otras tecnologías. Nos faltó tiempo para hablar de muchas otras como blockchain, por ejemplo, pero bueno, espero que esto les haya dado como una idea más general de lo que se puede hacer utilizando otras tecnologías. Y bueno, los invitamos a que revisen, como les decía, otras comunidades. Hay muchas comunidades en donde se está brindando información de inteligencia artificial. Están las universidades e instituciones, centros de investigación en donde se está haciendo investigación de frontera. No, la tecnología pues implica dónde la desarrollaron, ¿no? Las características que tiene cada grupo de personas que lo está utilizando, entonces también eso es bien importante. Y bueno, pues quisiera agradecerles a todos nuestros panelistas sus aportaciones el día de hoy. Esperamos verlos en otro panel un poco más adelante. También al final quisiera invitarlos a que se queden viendo más conferencias de Future Land at Home. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de transmisión. Y bueno, pues los invitamos a que sigan participando, que nos busquen en redes sociales. Todos creo que tenemos redes sociales. Si quieren decirlas súper rápido, así dónde los pueden encontrar. Sí, en mi caso es HCanalesMX, me pueden encontrar en TikTok, Instagram y YouTube. Twitter, muchas pero gracias. Son reposts de Instagram, entonces. Los demás. En Javier. mi caso es Flavio Espacio VG en Facebook. Muchas gracias. Estamos en Synapsis.estrategia en Facebook. Maripaz. Sí, LinkedIn, María de la Paz Rico Fernández. Y en mi caso me encuentran en LinkedIn en Ivette-Sánchez-Bravo. Y bueno, pues muchísimas gracias y síganos en las demás conferencias.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.